Grabar. Voy a necesitar que me ayuden a leer el día de hoy porque les digo que es básicamente estar leyendo. A ver, aquí vamos a resumir las funciones de la electroterapia y Nancy, que está alzando la mano, va a ayudarnos a leer. Ajá. O iba a hacer una Yo, pregunta. yo, Ok. no, no, es que yo levanté la mano para participar. Bien. Ahí está. Ok. El electroestimulador de corrientes interferenciales es un equipo de electroterapia que utiliza ondas sinus- sinusoidales, Ujú. sinusoidales portadoras de media frecuencia con envolventes de baja frecuencia. Esta técnica de corrientes se utiliza principalmente para potenciación muscular, relajación muscular, elongación muscular, bombeo circulatorio, analgesia en dolores de origen químico, analgesia en dolores de origen mecánico, analgesia en dolores de origen neurálgico. Desbrindaremos tisulares, Herramientas tifulares. desbrindamientos tisulares, fundamentalmente en los inicios de la proliferación del colágeno, liberaciones articulares en los estadios del inicio de proliferación de adherencias, eliminación de derrames articulares ni agudos ni sépticos, en distrofia simpático refleja, movilización intrínseca e íntima de las articulaciones vertebrales y en aumento y mejora del trofismo local por aporte energético. Ok. Bueno, entonces. Em, bien, las aplicaciones de la electroterapia, aquí la guía inicia con un concepto que son, ¿dónde está? De corrientes interferenciales. Ahorita vamos a definir bien este concepto, ajá, más adelante. Lo que me gusta de la guía es que no solamente que te da las aplicaciones de la electroterapia, sino que lo dice, o sea, el mismo nombre te da a entender varias cosas. Em, ay, ahí me salté. Algo interesante de aplicar electroterapia a los músculos es que, aquí está, al momento de relajar el músculo y elongar el músculo, o sea, de la relajación y la elongación, vamos a, o sea, va a ser como si el músculo estuviera trabajando. Ajá. Y aquí lo interesante es que cuando tú pones a trabajar el músculo con electro, sí utiliza ATP. Eso es lo interesante, porque tú sabes que para que se muevan las fibras necesitas el aporte de ATP. Entonces, cuando tú colocas electro, sí hay una quema de ATP, por llamarlo así. Entonces, eso es algo interesante. Por eso hay quien le llama gimnasia pasiva a la aplicación de electroestimulación muscular. ¿Por qué? Porque también es como si estuvieras haciendo ejercicio en reposo, con la ventaja de que sí quemas calorías. Entonces, eso te puede ayudar a las terapias, especialmente de las personas que no se pueden mover, y ya sea geriátrico, bueno, geriátricos, ¿no? Personas que estén postradas, personas que ya no se pueden mover, que se están recuperando de EBC, no sé, las podemos trabajar. O al momento de que tú colocas la electroterapia y ellos empiezan a hacer movimientos, es como si realmente estuvieran usando el músculo. No solamente es artificialmente que se contrae y ya, no, sino que también quema energía. Y bueno, te digo, esto lo interesante es que aquí nos los dice de una manera muy explícita. Hay bombeos circulatorios, se mejora la circulación. em, Hay analgesia por dolores de origen químico, es lo que la otra vez hablábamos, cuando tienes una contusión y recurren las prostaglandinas, leucotrienos, tromboxanos, etcétera, etcétera, a la zona de la contusión, se modula esa activación de todos estos mensajeros de dolor. Entonces, por eso la electroterapia también nos ayuda. Bueno, hay analgesia de origen mecánico, se entiende más, porque si estás en una sola postura o si
no sé, hay algo ahí mecánico precisamente que nos esté generando dolor, la relajación y elongación del músculo nos permite hacer que el músculo recobre nuevamente el tono. Desviridamientos tisulares. Esto es interesante porque ya es la parte de la aplicación en la cicatrización. Esto lo vamos a dejar ahí como con un asterisco porque esto da más para hablar. Pero también podemos modular la proliferación de células. Esto es lo que también hablábamos alguna vez, que existe la acupuntura facial, la acupuntura que es cosmética. Entonces, si tú colocas, por ejemplo, una aguja debajo de una arruga, obviamente serían las agujas más delgadas, y modulas la frecuencia, puedes favorecer la producción de colágeno. O más que la producción de colágeno, es toda la cadena de mensajeros químicos que se traducen en la cicatrización o en la formación o recuperación de tono muscular. Entonces ahí está otra de las aplicaciones. Bueno, para llevarlo un poco más rápido, ya sabes que también tenemos la liberación articular, eliminación de derrames articulares, distrofias, movilización de articulaciones y mejora del trofismo local. Ajá, esto va de la mano de lo que hablábamos al inicio. Pero te decía, simplemente son ya para terminar conceptualizando las aplicaciones de electroterapia. Para esto, recuerda la tabla que te pasé, en la cual venían el rango de frecuencias en el cual podemos obtener cada uno de estos efectos. Entonces ahí ya nada más sería cotejar el efecto que queremos con la frecuencia que trabaja nuestro equipo o la frecuencia con la cual tenemos que trabajar. Bien, eso nada más está ahí para que lo tengamos ya bien, bien contemplado. Ujú. Voy a necesitar otro lector en esta parte de acá. Yo. Profe, buenas tardes. Sí. Método cuadripolar. Este método se llama cuadripolar porque se utilizan 4 electrodos y estos se colocan en la zona del cuerpo a tratar, formando un cuadrado. Un par de electrodos transmite una onda sinusoidal a una determinada frecuencia y el otro par genera una onda sinusoidal con una frecuencia aproximadamente igual como se muestra en la imagen. O sea, se ponen como cruzados, ¿no? Exacto, ahí vamos a detener la lectura. Entonces, recuerden que finalmente todo equipo de electroterapia nos puede generar ondas interferenciales. Aquí vamos a regresar al concepto que leímos al inicio. Se llaman ondas o corrientes interferenciales porque acuérdate lo que vimos como principio físico desde la primera clase, que todas las ondas tienen la capacidad o tienen la naturaleza de que se pueden superponer. Entonces, si colocamos un electrodo acá, otro electrodo acá, otro electrodo acá y otro electrodo acá, la corriente se va a propagar, es lo que decíamos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos los electrodos marcados con el número 2, la corriente se va a propagar de esta forma. Y si tenemos electrodos, en este caso los del número 1, dispuestos de esta manera, su corriente se va a propagar en esta dirección. Entonces, la zona de interferencia, por eso se llama corriente interferencial, es la zona que va a estar recibiendo la suma de la energía que están aportando cada par de electrodos. Entonces, para que lo tomes en cuenta. Y bueno, simplemente hay quien le quiso llamar, este es el modo cuadripolar, pero bueno, tú ya sabes los principios fundamentales, o sea, tú ya conoces todo de raíz. Entonces, método cuadripolar significa nada más que, aquí lo voy a repetir, que por las propiedades naturales de cada onda, al colocarlos de esta manera, se suman y esta zona de interferencia va a recibir el aporte de ambas. Ajá. Entonces, ese es el método cuadripolar. En acupuntura tiene un nombre, no estoy bien seguro porque no lo tengo de una fuente confiable, pero creo que rodeando al dragón, algo así. Ahí sí te lo debo. Pero finalmente solamente es una técnica para colocar
los electrodos, al menos hablando en cuestión de electroacupuntura. Bien, Maestro, sí, en este método así de poner los 4 polos, yo a veces pienso así, como se dice, si va cruzado, o a veces también pienso que tal vez podría irse en círculo, ¿no? ¿Cómo saben que se va cruzado y que no se va en círculo? O no sabemos. como en círculo. Sí, o sea, del 1 al 2 y del 2 luego otra vez al 1 y Ah, luego del ya, 1 al de 2. acá, acá. Sí, Ajá, haciendo un cuadro, ¿no? ajá, un cuadro, sí. Ahí en Bueno, yo ese. le Ujú, sí, sí. Ok, bien. Ahí en ese caso, entonces vamos a, fíjense, aquí no se van a superponer las ondas, porque si se da cuenta, si el electrodo uno, o sea, si aquí está el uno y aquí está el 2, aquí tendría que estar el uno otra vez y acá tendría que estar el 2. Entonces solamente la corriente viajaría ya sea en esta dirección o en esta dirección. Ajá. Aquí la cuestión es que, fíjense, si se cruza, si lo colocan a forma de cuadro, solamente va a rodear una zona. Solamente la va a rodear y no va a producir una zona interferencial. No sé si se dan cuenta. Sí, profe, o sea, yo lo entiendo así como que por eso se llama cuadripolar, porque vamos a trabajar como sobre un área. Se me ocurre un ejemplo, por ejemplo, para trabajar una adherencia articular de una rodilla, podemos hacer este uso para trabajar la zona central y ayudar a esa adherencia. ¿Cómo ve? Ajá. Para una zona central. Sí, o sea, O sea, la zona central, ahí está la zona de interferencia, es la ujú, zona en donde se cruzan los 4 electrodos, ¿no? exacto. Sí, podrían trabajarlo de esa manera, aunque en ese caso de una adherencia, nada más es como, ahorita le vamos a dar oportunidad a Sonia, nada más para que lo tomen en cuenta. En el caso de las adherencias, lo único que va a hacer es si la adherencia ya estaba fibrosa o incluso si ya estaba calcificada, lo único que va a hacer es recuperarle la elasticidad, la motilidad. Genera como hiperlasitud un poquito del tejido. Exacto, pero no lo va a destruir. Para eso ustedes ya tienen otras técnicas, ya sea con la técnica de picar o cortar con la aguja tipo bisturí, con lo que ustedes quieran. Pero lo único que va a hacer es que la va a hacer más fácil de mover. Entonces sí la podrían aplicar para eso. No sé si respondí su pregunta. Sí, profe, muchas gracias. Ok, Sony nos está alzando la mano también. Ajá. Bueno, mira, lo que yo sé es que es cuadricular porque son 4 polos. Ajá. Entonces nosotros hacemos un circuito de polo, de electrodo 1, ahí como se muestra en la imagen de polo 1 a polo 2, y allá cerramos un circuito. Son 2 polos. Y luego Exacto. de polo 2 a polo 2A, por decir de alguna manera, cerramos otro Ajá. circuito, y la zona que queda en medio, que se llama zona de intersección, es la zona de interferencia y es la que va a tener, al tener el cruce tiene un mayor potencial. O sea, se eleva, si en este caso sería el voltaje, ¿verdad? O la intensidad, se eleva y por eso tenemos una zona que está mayormente beneficiada por la terapia, ¿verdad? No es que esté alrededor o en círculo, o incluso pudiera ser, no sé, como en rectángulo o nada más que son 4 polos y donde se hace la zona de interferencia, esa es la que se ve mayor beneficiada. Por lo que preguntaba, creo que Reina, que aunque sea en forma circular, y sí se llama, como usted dijo, rodeando al dragón. En este caso son 4 polos, pero pudieran ser más. Y la zona donde hay mayor beneficio es esa, la que cruza, pero solamente cuando es electroterapia, porque cuando son únicamente las agujas, pues es ahí donde nosotros no necesariamente vamos a obtener lo mismo, sino que va a estar más amplio
porque no hay un cierre de circuito, vaya, pues, por decirte de alguna forma, porque solamente ponemos las agujas y rodeamos. En el caso, por ejemplo, de una herida, se pone alrededor las agujas para rodear la aguja, por eso se llama rodeando al dragón. Pero aquí es la zona de intersección entre dos Exacto, circuitos, la mayor beneficiada. exacto. La cuestión con los electrodos es que va a tener una superficie, va a producir ese barrido como en superficie y la aguja lo va a hacer como en un caminito nada más. Entonces también hay eso para que lo tomen en cuenta. Pero jugando ustedes con sus técnicas, la disposición de cómo coloquen, pueden lograr muchas cosas. Ujú. O incluso si colocan dos agujas, por ejemplo, de esta manera abajo de un tejido, no sé si lo ven en la cámara, si colocan debajo y colocan dos electrodos, van a generar también una suerte de superficie. Entonces, les digo, las formas o las combinaciones y permutaciones que ustedes puedan hacer, solamente el límite es la imaginación, ¿no? Ahí ya saben los principios fundamentales. Bien, ajá. Vamos a continuar por acá con otra parte de la lectura. Bien, voy a empezar a leer yo esta ocasión. Ok, aquí me pasé. Fíjense, entonces aquí voy a empezar a leer yo. Dadas las características de la corriente interferencial, se puede tener una mejor penetración en el tejido. Esto se debe a la frecuencia media que la compone, ya que entre mayor sea la frecuencia, mayor penetración se obtendrá y menor sea el efecto motor, por lo que esta corriente puede actuar en los siguientes tejidos: en piel, en fibra muscular estriada, en fibra muscular lisa, lo que la otra vez yo les comentaba con que podemos llegar a músculo liso en el caso de tuvimos a la paciente femenina la ocasión pasada, en vasos sanguíneos y linfáticos, en intestinos, en conductos y esfínteres con capacidad contráctil, tejido conjuntivo, fíjense, articulaciones y tejido nervioso. Entonces, todos ellos tienen respuesta. Aquí lo que quiero sacar, o aquí la moraleja, es que recuerde que no solamente cuando hablamos de electroterapia nos referimos a lo que es sistema nervioso. Recuerdan que músculos que aparentemente no son así tan eléctricos como vasos, músculo liso, tienen proteínas de cizallamiento o por proteínas que funcionan como piezoeléctricas, ajá, que al generar movimiento producen excitación eléctrica. Entonces, para que lo tomes en cuenta también. Bien, y aquí nada más también aparece, fíjese cómo todo tiene sentido, que a lo que dice aquí, entre mayor frecuencia hay mayor penetración, si se puede llamar así, y hay menor efecto motor. Ustedes recuerden nada más la práctica que hicimos con el circuito, que entre más frecuencia le metíamos, la respuesta, ahí ya no era el voltaje, sino la respuesta de la célula del tejido se iba haciendo más chica. Entonces, con eso comprobamos que, entre otros efectos, ahí teníamos analgesia, ¿no? ¿Por qué? Porque se silenciaba al tejido. Nada más para que le empiecen a encontrar lógica a la lectura y de dónde viene todo eso. Muy bien. Claro. Y por último, ya nada más para que no quede ahí como que no lo vimos, vamos a ver. Ok. Vamos a ver ya nada más. No, antes de llegar a lo que les pensaba decir, vamos a ver los efectos secundarios y riesgos de la electroterapia. A ver, que me apoye un o una lectora. Judith Ok, Judith. dice, el uso de corrientes interferenciales debe evitarse. Sobre los ojos,
en zonas anestesiadas, en procesos infecciosos, en procesos inflamatorios agudos, en roturas tisulares recientes si se aplican con efecto motor, en trombosis, sobre procesos tumorales, en zonas de osteosíntesis o endoprotesis, en zonas que puedan afectar el proceso de gestación, en implantes de marcapasos, dispositivos intrauterinos o, permítame, es que está en el celular, o cualquier otro dispositivo eléctrico o metálico instalado en forma intracorporal sobre el corazón, sobre el sistema nervioso central o centros neurovegetativos importantes, sobre una lámina abierta después de una laminectomía, espina bífida, dentro de una tina de hidroterapia. Y ahí terminamos. A ver, alguien que me googlee qué es la osteosíntesis, que creo yo que se entiende por puras, ¿cómo se le llaman? Em, Etimología. Pero a ver, alguien que googlee qué es la osteosíntesis y la endoprótesis y otro concepto que está acá para que también lo anoten a su diccionario. La osteosíntesis, de acuerdo aquí Google, es cirugía cuyo objetivo es unir los fragmentos óseos. Es cuando le unen, cuando por ejemplo el fémur o la tibia o el peroné se rompen varios cachitos y lo que hacen es unirla. Entonces utilizan clavos, tornillos para estabilizar y fijar. Eso es la osteosíntesis. Muy bien. Y la endoprótesis, creo que también se entiende. Ajá. A ver. Ay, ¿por qué no buscas? A ver, yo se los leo, déjenme, aquí No, lo la tengo. laminectomía. La osteoprótesis o lo que dijo de la prótesis es un dispositivo colocado en una estructura del cuerpo como un vaso sanguíneo o el tubo digestivo para mantener la estructura abierta. Se llama también endoprótesis luminal, implante intraluminal, prótesis endoluminal y prótesis intraluminal. Ujú. Y la La laminectomía. laminectomía. La laminectomía es una cirugía para extirpar la lámina. Esta es una parte del hueso que constituye una vértebra en una columna. La laminectomía también se hace para extirpar espolones óseos o una hernia discal, que es un disco deslizado, en la columna. Este procedimiento puede enviar la presión de los nervios raquídeos o la médula, aliviar la presión de los nervios raquídeos o la médula espinal. Ok. Básicamente, no vamos a colocar electro como tal cuando tengamos metales dentro. Ya no solamente que sean, en este caso, las prótesis o en este caso aquí a nivel de médula espinal, mm, sino como catéteres, por ejemplo. Cuando tengas fierros dentro, no vamos a colocar electroterapia. En Y Eli ningún está caso. alzando la mano. Ajá. Eli está alzando la mano. Sí, profe, tengo una duda. En la parte justo de las contraindicaciones que dice en una persona que tiene a lo mejor tromboflebitis, derivado de un episodio, obviamente, de un trombo, Ah. o sea, no se pone sobre la zona que tiene la tromboflebitis, pero se puede usar de manera distal, o sea, es decir, si un paciente tiene tromboflebitis en un tobillo, se puede utilizar en la parte superior de la electroacupuntura o está completamente contraindicado en cualquier parte del cuerpo. Fíjense que aquí es algo interesante, porque bueno, recuerden que esta guía TNT es para los fisios, para los traumatólogos, pero lo que yo les decía, los acupunturistas somos las ovejas ahí raras digo, de este rebaño, ¿no? Y nosotros, por ejemplo,
hay ocasiones en las cuales podemos permitirnos, a pesar de lo que dice la guía, considero yo que a veces podemos, bueno, el caso más común que aquí no está indicado es colocar electro directamente sobre la médula espinal y nosotros sabemos que nosotros sí colocamos agujas y van los electrodos, siempre y cuando cuidamos del orden de los electrodos, pero sí lo hacemos. Sobre los ojos, no es muy común, pero por eso yo te hablé al inicio de la modulación de la frecuencia, voltaje y todo eso, para que no se te ocurra decirle a la persona colocar electrodos y hasta que sienta, ¿no? Quizás una neuralgia de trigémino o algo ahí que requiera modular precisamente las comunicaciones, podríamos permitirnos, pero te decías, de ahí tú ya tienes que ser muy limpio en tu diagnóstico y cuando tu criterio te diga, aquí sí va. Por ejemplo, en una tromboflebitis. Vamos a pensar que fui al laboratorio y tuve una flebitis en todo el brazo, ¿no? Y ahora está todo rojo. Acuérdate lo que leíamos al inicio, que la electroestimulación sí puede modular este tipo de lesiones que son de origen químico. La flebitis, ¿cómo entienden ustedes una flebitis? Ujú. ¿O qué entienden que Es un ocurre? tema circulatorio, 100%. Ajá, circulatorio. Pero, por ejemplo, en el caso de que tengas una flebitis por un catéter o un medicamento, ocurre la flebitis, el vaso se lesiona precisamente porque llegan mensajeros de lo que decíamos, leucotrienos, tromboxanos, tal, ¿no? Y todos están ahí llegando y están generando una zona como de inflamación, ¿no? Podríamos llamarle, o sea, en todo a lo largo Que del también vaso ahí sanguíneo. no solo en una flebitis no solo se considerarían los vasos sanguíneos inflamados, sino también los tejidos que están alrededor. Exacto. Si tú, por ejemplo, colocas agujas a lo largo del vaso dañado, aquí a lo mejor no sería tan necesario el electro, o sea, el equipo de electroterapia, pero finalmente nosotros podemos permitirnos colocar agujas y a través de nuestras técnicas de estimulación modular o volver, o te digo, finalmente recuerda, aquí está suponiendo el vaso sanguíneo, ¿no? Y hay un montón de proteínas inflamatorias alrededor de todo eso. Entonces, al colocar tu agujas y darle dirección con tu técnica de acupuntura, vas a hacer que eso se vuelva a modular. Entonces, sí puedes ayudar a una tromboflebitis. Ajá, podría ser. Entonces, por eso digo, o sea, no, pero depende mucho de tu criterio. Entonces, sí, sí, ese tipo de lesiones químicas, le podemos llamar, sí las podemos modular. Nada más, se los digo para que no tengan miedo de algún día aplicarlo si les llega a ocurrir, ¿no? No, no se va a lesionar más tu paciente. Ajá, Eli Alfaro. Sí, y o sea, justo me hace sentido lo que dice, porque yo, por ejemplo, mi papá tiene tromboflebitis en un tobillo y le he puesto acupuntura y yo veo que al contrario, le ha servido más. Ujú. Entonces, la neta le desinflama y le quita mucho el dolor de las articulaciones, pero no se lo pongo directo donde es muy poca la zona. En realidad, tuvo episodio de trombo y le dieron medicamento y luego ya se lo quitaron. En realidad, ahorita ya no toma nada, pero la verdad es que le ayuda mucho la acupuntura. De hecho, él siente incluso hasta el frío de las agujas y eso le relaja mucho las zonas Exacto. inflamadas. Entonces, eh, sí me dice, yo sí siento como una gota fría dentro de la pierna cuando me pones las agujas. O sea, eso indica lo que usted mencionaba de que la aguja tiene este efecto de enfriar las zonas inflamadas y para ciertos pacientes es perceptible. Y por otro lado, la parálisis facial, yo he visto que sí ponen electro en la cara, ¿no? En las agujas. Digo, a mí se me hace normal, o sea, a veces he visto que en la parálisis facial sí lo ponen, el electro, y le ayuda mucho a los pacientes, pero luego leí que hay ciertos equipos de electroestimulación que literalmente prohíben el uso ¿cómo se llaman estos? Los dispositivos que te pegan, los electroestimuladores, directo contra la cara, porque pues Ah, van sí. venas directo al cerebro. Entonces, algunos autores mencionan que no se puede. Ahí ¿Ahí qué? No se escuchó. algún comentario, o sea, bajo su experiencia, ¿usted utiliza el equipo de electroacupuntura en casos de parálisis facial, obviamente con la corriente a las agujas, o no lo utiliza?
Sí, se usa, es muy común. Ajá. Por eso le decía, por eso te decía, muchos autores hacen esto pensando en que tú eres fisio y quieres mover y quieres que se vea así, pero nosotros trabajamos con un abanico de frecuencias y modulaciones muy variados, entonces, pues no hay que tenerle miedo al éxito. Podemos aplicarlo. Incluso los electrodos de dedos circulares también los puedes colocar. Les digo, la acupuntura facial se basa mucho en eso, en a través de electroestimulación volver a darle la forma lisa a las fibras de colágeno. Entonces, sí, sí se puede. Y recuerden eso también interesante, que la aguja enfría. Ajá, finalmente es como tener un enfriador hacia arriba. Ajá, entonces, sí, también ayuda. Gracias, profe. Nada más aquí quiero hacer una pequeña anotación. A ver, no sé si ya se ve mi explorador. No sé si se ve, Sí, sí se ve la imagen, ¿no? De las personas. sí, sí se ve. Nada más aquí, no voy a entrar a hablar técnicamente de este concepto, pero sí anótenlo, este sí, porque este es uno de los que quiero que hoy se lleven de, de, mm, de la clase del día de hoy, porque aquí ya vamos a hacer una pequeña gran nota de seguridad eléctrica. Ajá. Hay dos conceptos importantísimos que son el microshock y el macroshock. Ajá, entonces anótenlo y tomen en cuenta que los pares de electrodos nunca, a esto sí se les voy a decir, nunca se colocan. Mira, si tú tienes aquí a una persona, nunca se colocan electrodos de una mano a otra mano. Nunca se colocan de una mano a un pie. Nunca se colocan de un pie a otro pie y nunca se colocan, en este caso, del tórax o de un extremo, o sea, de la parte inferior que esté hacia el corazón a una parte superior al corazón. Ajá. ¿Por qué? Porque puede ocurrir un microshock y eso es que la corriente o la diferencia de potencial, fíjate cómo estoy usando el concepto, la diferencia de potencial que hay entre ambos puntos favorezca la circulación de una corriente pequeña y eso afecte directamente al corazón del paciente y ahí le esté dando el patatús. Eso es un microshock. Ajá. Y te lo repito, nunca coloques agujas de pierna a brazo o de parte superior del corazón a parte inferior del corazón. Ajá. Seguridad eléctrica. Ahí está. Y macro shock es cuando tienes a un paciente que tiene, en este caso, un catéter, pero ahorita vamos a llamarle una parte metálica que pueda promover una corriente de fuga, es decir, que la corriente pase nuevamente hacia el corazón. Aquí el concepto central o lo que está aquí en el fondo es que la corriente nunca debe tener una dirección que pase por el corazón. Ajá, recuerda, micro y macro shock. Ajá, aplica para agujas y para electrodos de gel. Ahí está. ¿Ya lo tienes? Espero que sí. Ah, claro, Gracias, profe. claro, y nada más algo importante es que, fíjate, esto ocurre cuando tienes, fíjate lo pequeñas que son las corrientes. Tienes desde 10 microamperes hasta 10 miliamperes. Y tú ya sabes que por la investigación que hiciste, que hay equipos que llegan hasta 180 miliamperes. Entonces, el equipo de electroestimulación, eso sí, es potencialmente dañino si colocas, fíjate, si colocas las agujas en las distribuciones que te acabo de decir. Nada más. No le tengas miedo a usarlo, pero sí a cómo distribuir tus electrodos. Ahí está. Ah, claro. Y algo interesante, hay a veces lo he visto ahí en redes sociales como
ya ves que luego te aparecen datos o preguntas ociosas o tontas, ¿no? Pero te dicen que ¿qué es lo que mata, el voltaje o la corriente? La corriente es lo que mata. Creo que sí te lo dije alguna vez. Por eso es que en teoría el equipo de electroestimulación no debería de modular o de permitirte subir la frecuencia porque por un error mínimo puedes provocar estos riesgos eléctricos. Ajá. Por eso es que la corriente en teoría debería ser fija. Y por eso yo insisto en que digas que le vamos a modular el voltaje o la amplitud, pero no la corriente. Ajá, porque la corriente debería ser fija. Ahí está, nada más. Muy bien, entonces ya nada más para terminar, ahora sí con toda la materia. Aquí en la misma guía tecnológica de Cenetec te define qué es una corriente rusa, qué es una corriente bifásica, qué son las corrientes la corriente, bueno, aquí está en el caso de la corriente rusa, las corrientes de alto voltaje, microcorrientes, las corrientes farádicas, las corrientes diadinámica o las corrientes galvánicas, porque cuando tú buscas equipos te manejan todo este rango de nombres, ¿no? Que dices, lo que yo te decía al inicio, recuerda que la corriente eléctrica es una nada más y las combinaciones y permutaciones de corriente, voltaje y frecuencias son los que le van a dar el nombre a cada tipo de corriente. En este caso, la corriente rusa es una sinusoidal. Se llama sinusoidal porque tiene esa forma, ¿no? De un seno precisamente. Matemáticamente hablando, es un seno, es una onda nada más. Entonces es una sinusoidal disponible en ambos canales con frecuencias de 2500 Hz y puedes modularlos entre 20 y 100 Hz. Y tienes un tiempo de estimulación y un tiempo de descanso que tú puedes seleccionar. Y tú puedes modular el voltaje. Una corriente bipolar, como su nombre lo dice, es la que tiene una parte positiva y una parte negativa, ya sea cuadrada o sea triangular o como tú le quieras llamar, y cuya corriente de salida va a estar entre 0 y 100 miliamperes, con frecuencias de 1 y 250 Hz. Y aquí te da un dato más de que la duración de esas ondas cuadradas o la onda que le estés poniendo dura entre 20 y 400 microsegundos. Una corriente de alto voltaje tiene frecuencias de 1 a 200 Hz y puedes ajustarle, como su nombre lo dice, el voltaje. Las microcorrientes van a usar anchos de pulso de 1 a 250 milisegundos y frecuencias de 0.1, fíjate, hasta 1000 Hz o 1 kilohertz, que es lo mismo. Y con intensidades de 0 hasta 1 miliamperes o 999 microamperes. La farádica, que son pulsos unidireccionales, nada más es la que te da pulsos positivos. Nada más te da pulsos positivos, no da la parte negativa. Estos son los que sí tienen pulsos positivos y negativos. Ahí sí importa el electrodo. O sea, la punta del caimán que esté usando la positiva o la negativa. Y la galvánica, vamos a saltarnos la de acá, es cuya modalidad puede ser continua e interrumpida y tiene corrientes entre 0 y 80 miliamperes. Nada más. Y un concepto ahí también que lo vamos a ver rápidamente, es el ciclo de trabajo. La idea era que lo investigaran en su investigación de ultrasonido. Voy a definir un ciclo de trabajo porque hay equipos que también trabajan o tienen esa opción de un ciclo de trabajo. Un ciclo de trabajo, fíjate, yo te decía que le podemos llamar el periodo a la duración de la señal. Entonces vamos a pensar que bueno, es una onda farádica, como ya acabamos de nombrarle, y tiene este periodo. Entonces, un ciclo de trabajo de 50% es
es aquel en el cual la onda va a estar presente el 50% del tiempo. Por eso se llama un ciclo de trabajo del 50%, porque el 50% va a estar trabajando y el 50% va a estar apagado o descansando, como se puede ver aquí. Y del 25% es porque solamente el 25% de todo ese periodo está trabajando y el resto es el que está usando. Pregunta del millón: ¿cuánto tiempo está descansando una onda con con un ciclo de trabajo de 100%? ¿Cuánto tiempo está descansando una onda cuyo ciclo de trabajo es del 100%? Pues no, no está descansando, ¿no? Exacto, no estaría descansando. Todo el tiempo estaría Activa. ocupando. Ujú. Y eso haría ya no sería una corriente que está alternando entre 0 o 1 o entre positivo y negativo. Eso ya sería una corriente directa. Continua, ¿no? Ajá, ya sería una corriente Directa. continua, una directa prácticamente. Y eso prácticamente no existe en los equipos de electroterapia, a menos que tú lo modules a ciclos de trabajo del 100%. Muy bien, con estos conceptos terminamos la clase de electroterapia.